dedicado a ofrecerles toda la actualidad de nuestra Iglesia. Es domingo 9 de agosto de 2015 y comenzamos con un resumen breve de nuestras noticias. Más de 100 millones de cristianos son perseguidos por su fe, la mayoría de ellos en países de mayoría musulmana. Muchos son asesinados y otros se ven forzados a emigrar. Esta semana el Santo Padre ha recordado la doctrina de la Iglesia sobre los divorciados vueltos a casar. No están excomulgados, sin que esto signifique que pueden acceder a la comunión. El Papa Francisco ha aprovechado la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, para lanzar un mensaje de advertencia a los religiosos de esa congregación a la que él mismo pertenece. El cardenal alemán Brand Müller ha criticado a los obispos de su país, acusándoles de parecer empeñados en un proceso de autodestrucción de la Iglesia. El cardenal Müller, prefecto de la doctrina de la fe, ha afirmado que el sínodo no puede traicionar la doctrina de la Iglesia sobre la familia. Cáritas ha hecho público un informe sobre la situación de la Iglesia perseguida. Más de 100 millones de cristianos sufren la persecución y la mayoría de ellos en países musulmanes o comunistas. En Corea del Norte, entre 50 y 70.000 personas están en campos de concentración. Sin embargo, no es este país asiático el más peligroso. El más hostil contra los grupos religiosos es Siria. Los países en los que los cristianos sufren mayores persecuciones y con mayor intensidad son Somalia, Irak, Siria, Afganistán, Sudán, Irán, Pakistán, Eritrea y Nigeria. Desde noviembre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2014, los fieles asesinados por razones estrictamente relacionadas con su fe fueron 4.344, indica el documento de Cáritas, mientras las iglesias atacadas por la misma razón fueron 1.062. China ha ganado 15 posiciones este año, situándose en el 29 lugar, precedida por Ucrania, en el 21 lugar, que ha ganado 39 posiciones. Los divorciados vueltos a casar son miembros de la Iglesia y no están excomulgados. Lo ha dicho esta semana el Papa Francisco y antes ya lo había dicho San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esto no significa que puedan acceder a la comunión. El Papa Francisco afirmó hoy que las personas que han establecido una nueva convivencia tras su ruptura matrimonial no son excomulgadas y no deben ser tratadas como tales, sino que forman parte de la Iglesia. Y acto seguido subrayó que es necesaria una auténtica y fraterna acogida de estas personas en el seno de la Iglesia Católica. El pontífice señaló que la Iglesia sabe bien que situaciones como esta, en relación a las nuevas uniones tras un divorcio, contradicen el sacramento cristiano. Por ello, insistió en que la Iglesia debe animar a estas personas a vivir cada vez más su pertenencia a Cristo y a la Iglesia, con la oración, la escucha de la palabra de Dios, la participación en la liturgia, la educación cristiana de los hijos, la caridad, el servicio a los pobres y el compromiso por la justicia y la paz. Todos pueden formar parte de la comunidad. La Iglesia es la casa paterna en la que hay espacio para todos. La Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie, concluyó. Un claro mensaje de advertencia del Papa jesuita hacia los jesuitas y en la fiesta de San Ignacio de Loyola. Está bien estar en la periferia, pero sin romper con el centro. Poner en el centro a Cristo y a la Iglesia, dejarse conquistar por Él para servir y sentir la vergüenza de nuestros límites y pecados para ser humildes ante Él, ante los hermanos. Fueron los 3 puntos de la meditación del Papa Francisco en la homilía de la Santa Misa celebrada este 31 de julio de 2015 en la fiesta de San Ignacio de Loyola en la Iglesia de Jesús en Roma. El Santo Padre presidió la celebración como un jesuita más y habló a sus compañeros de estos dos polos que no se pueden separar, la centralidad del misterio de Jesús y la centralidad de la Iglesia. Como jesuitas, dijo el pontífice, nosotros y toda la compañía estamos, por decirlo así, desplazados.
Estamos al servicio de Cristo y de la Iglesia. No puede haber caminos paralelos o aislados. Sí, caminos de búsqueda, caminos creativos. Sí, es importante ir hacia las periferias, pero siempre en comunidad con la Iglesia, con esta pertenencia que nos da el valor para ir hacia adelante. Algunos en la Iglesia parecen estar empeñados en autodestruirla, ha afirmado el cardenal Brand Müller, alemán, haciendo referencia a lo que está sucediendo en Alemania debido al permisivismo de sus obispos. El cardenal retirado e historiador de la Iglesia, Walter Brandmüller, ha concedido una entrevista en Alemania en la que critica la agenda liberal de los obispos alemanes. La entrevista, titulada El buen pastor no debe temer a los lobos, fue publicada en el periódico regional alemán Rheinische Post. El cardenal ve en ciertos círculos de la Iglesia casi un deseo perverso de autodestrucción. Por ejemplo, socavando la procreación de la vida de diferentes maneras y poniendo en tela de juicio la identidad sexual natural del hombre y de la mujer. El cardenal Brandmüller describe el peligro de adaptarse a lo políticamente correcto, admitiendo que violarlo implica el riesgo de una ejecución por los medios de comunicación. Él describe la dinámica de silencio en la que la mayoría de los obispos ha caído y que así ven en silencio la ejecución. Nadie puede decir que tal conducta es digna de un cristiano, añade, en especial cuando se trata de cuestiones fundamentales en relación con la enseñanza de la fe y de la moral. ¿Con qué fin recibimos el sacramento de la confirmación?, pregunta. ¿Y no prometieron los obispos en su consagración que iban a proclamar fielmente el Evangelio de Cristo y que preservarían puro y entero el depósito de la fe de acuerdo con la tradición como la sostiene la Iglesia siempre y en todas partes? El cardenal pide una desecularización de la Iglesia, es decir, una forma de pensar que no siga los principios y cálculos terrenales, sino que siga la verdad de la fe. En lugar de predicar un cristianismo light, dijo, debemos tener el coraje de exigir un programa que esté en firme contraposición con la corriente principal de la sociedad de hoy y vivir plenamente los mandamientos. Insertar a los divorciados en la Iglesia, sí, pero traicionar la doctrina de la Iglesia sobre la comunión, no. Es lo que ha dejado bien claro el cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El sínodo sobre la familia deberá afrontar el desafío de encontrar vías pastorales para una integración más fuerte en la comunidad, para las personas que se encuentran en situaciones difíciles, sin reducciones de la palabra de Jesús ni de la consecuente enseñanza de la Iglesia. Lo dice el cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Para el cardenal Müller, el reciente viaje del Papa a Sudamérica demuestra que la Iglesia se debe comprometer para una auténtica teología de la liberación, una teología que no esté alineada ideológicamente, sino que busque el bien del hombre y de la sociedad. Además, subrayó que su libro, escrito con el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez y que lleva un prefacio del mismo pontífice argentino, es una señal en este sentido. Sobre la decisión vaticana relacionada con Medjugorje, Müller insistió en que los resultados de la comisión guiada por el cardenal Ruini serán examinados por la Congregación para la Doctrina de la Fe en la sesión ordinaria de otoño. El dicasterio entregará después su parecer al Papa para una decisión. A continuación, la actualidad comentada de esta semana. Esta vez, el Padre Santiago Martín nos habla sobre las palabras que el Santo Padre ha dicho acerca de la acogida de los divorciados vueltos a casar. El Santo Padre esta semana, como lleva haciendo desde hace ya bastante tiempo, ha dedicado la meditación de la audiencia de los miércoles a hablar sobre la familia, pero en esta ocasión ha hablado sobre el trato que necesitan y que tienen derecho a recibir los divorciados vueltos a casar. El tema es tan sensible, es quizá el asunto más polémico que se está debatiendo antes del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar ya en el próximo octubre, que unas palabras del Papa han creado una gran polvareda y de alguna manera hay que decir que ha vuelto el lío. Primero vamos a ver qué es exactamente lo que el Papa ha dicho. El Papa no ha hecho otra cosa más que recordar la doctrina de la Iglesia. Los divorciados vueltos a casar pertenecen a la Iglesia, son hijos queridos por la Iglesia y tienen que recibir una acogida fraterna
que les permita insertarse lo más posible dentro de la comunidad católica. Porque precisamente por su propia situación, y el Papa habla de la educación a sus hijos, los de la pareja, el matrimonio anterior y los del nuevo matrimonio, la nueva convivencia, tienen que darle. Por lo tanto, lo que el Papa ha dicho es lo que la Iglesia lleva diciendo desde hace muchísimo tiempo. Más aún, el Papa ha citado a dos de sus predecesores, los inmediatos predecesores. Ha citado la Familiaris Consortio de San Juan Pablo II, diciendo lo que ya decía San Juan Pablo II, que hay que acoger a estas personas y que hay que tener en cuenta que no es igual ser abandonado que abandonar. Es decir, no es igual que la ruptura del matrimonio te la den hecha o que seas tú el que lo rompes. Pero es que en ese documento, en la Familiaris Consortio, citado, repito, por el Papa Francisco, es donde se queda claro que esos divorciados vueltos a casar no pueden comulgar. El hecho de que el Papa cite ese documento es evidente que implica que asume, como no puede ser de otro modo, ese documento, todo su contenido. Ha citado además a Benedicto XVI, que en el discurso de hace 3 años, en la Jornada Mundial de la Familia de Milán, afrontó este tema y dijo también con toda claridad que los divorciados vueltos a casar tenían que ser acogidos con afecto, con el mayor apoyo que se les pueda dar en la Iglesia, y enumeró una serie de cosas que ellos sí pueden hacer para aumentar su unidad con Cristo y con la Iglesia. La vida de oración, por ejemplo, la escucha, meditación de la palabra de Dios, la participación en grupos católicos, por ejemplo, el compromiso y el servicio a los pobres o la lucha por la justicia y la paz, entre otras cosas, o la educación cristiana de los hijos. Es decir, el Papa Francisco no ha hecho otra cosa más que asumir la doctrina de sus 2 inmediatos predecesores y explicarla, exponerla. ¿Dónde ha estado la confusión? En que el Papa ha dicho que los divorciados vueltos a casar no están excomulgados. No ha dicho nada más. Y esto es verdad. Los divorciados vueltos a casar no están excomulgados. Pero ahí es donde se ha montado el lío. El lío comprensible en algunos que no tienen formación y desde luego un lío totalmente injustificado en otros que deberían de tener información porque son especialistas en la información religiosa y que sin embargo han dicho que eso implicaba que los divorciados vueltos a casar podían comulgar. La excomunión es una pena canónica. No es igual la excomunión que el no poder comulgar. Podría parecer en un uso simple del lenguaje que es lo mismo y sin embargo no es igual. Y creo que con algunos ejemplos se puede aclarar bastante fácilmente. Una persona que no va a misa el domingo, un católico que pudiendo ir por pereza no va, bueno, pues no está excomulgado. Y sin embargo no puede comulgar, antes tendrá que confesarse. Pero no hay una pena de excomunión sobre él. Simplemente no puede comulgar porque ha cometido un pecado mortal. Un católico, por ejemplo, que engaña a su esposa. Una católica que engaña a su esposo. No está excomulgado y sin embargo no puede comulgar. No ha caído sobre él la pena de la excomunión, que es una pena canónica, y sin embargo no puede comulgar. ¿Por qué no puede comulgar? Porque ha perdido la gracia de Dios. Está en pecado mortal, tiene que confesarse. Un católico que roba una cantidad considerable, sujeto de pecado mortal, ese católico no está excomulgado, sin embargo no puede comulgar. Para comulgar tiene que confesarse y tiene que devolver lo robado. En cambio, un médico católico que participa en un aborto, por poner un ejemplo, ese sí está excomulgado, ese sí. Porque ahí sí que hay una pena canónica y efectivamente no puede comulgar. Pero ese sí que está excomulgado. El que falta a misa el domingo no está excomulgado, no puede comulgar si no se confiesa. El católico que participa en un aborto, ese sí está excomulgado, sobre él sí cae la pena canónica y para poder comulgar tendrá que confesarse con una persona debidamente dispuesta, es decir, que le puede dar la absolución el obispo o una persona delegada por el obispo. Por lo tanto,
Una cosa es la excomunión como pena canónica y otra cosa es el poder o no poder comulgar. Una persona excomulgada no puede comulgar, pero no todo el que no puede comulgar está excomulgado. La excomunión implica fuera de la comunión de la Iglesia, de tal forma que si llegara la hora de la muerte, esa persona no podría recibir, si no se le levanta la excomunión, si no solicita y se le levanta la excomunión, no podría recibir ni siquiera los últimos sacramentos. Comprendo que esto hay que aclararlo, pero repito, se supone que los que están haciendo información religiosa tienen que conocer estas cosas. El Papa de ningún modo ha dicho que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar. Ha dicho lo que es la doctrina de la Iglesia, que no están excomulgados. Es como si hubiera dicho, los que faltan a misa el domingo no están excomulgados. Pues claro. Los que son infieles en su matrimonio no están excomulgados. Pues claro, pero eso no supone que puedes faltar a misa el domingo y puedes ir a comulgar sin confesarte, o que puedes engañar a tu esposa y después ir a tomar la comunión. Una cosa es la excomunión y otra cosa es el estado de gracia. Y repito, esto es una cosa básica de las enseñanzas católicas, que muchos no lo entienden porque no tienen esa mínima formación católica, puede ser, pero que otros desde luego sí deberían de tenerla. Eso queda bastante claro. Ha habido esta semana mucha mala fe en algunos comunicadores en un intento de desconcertar a la gente, diciéndoles que el Papa está permitiendo la comunión de los divorciados cuando eso no es verdad. ¿Qué va a pasar cuando ni el sínodo ni el Papa aprueben esa comunión? ¿Qué va a ocurrir? Están presentando al Papa como el gran progresista que lo va a permitir todo, absolutamente todo. Y hay muchísima gente, algunos católicos no practicantes, otros católicos practicantes, menos, y muchísimos no católicos que piensan que el Papa lo va a permitir absolutamente todo. ¿Qué va a ocurrir cuando esto no suceda? Estos que supuestamente son los amigos del Papa y le presentan como el gran progresista, ¿qué dirán luego cuando esto no suceda? A mí me parece que esta semana ha quedado muy claro que el Papa efectivamente ha marcado unas líneas rojas de cara al próximo sínodo de los obispos. Y esas líneas rojas no son lo que alguno ha dicho, que los católicos divorciados vueltos a casar pueden comulgar. No. La línea roja es: los católicos divorciados vueltos a casar son hijos de la Iglesia y tienen que ser acogidos dentro de la Iglesia. Acogidos y que puedan hacer exactamente lo que dijo Benedicto XVI, que es lo que el Papa ha dicho, que es lo que la Iglesia lleva diciendo desde siempre. Lo que suceda cuando no les den a todos estos que creen que el Papa es el modelo último de progresismo, lo que suceda será culpa precisamente de estos que están diciendo lo contrario de lo que el Papa en realidad dice. Recemos por ellos, recemos por el Santo Padre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Llegamos así al final de nuestro noticiario semanal. Recuerde que si quiere estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede consultar nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org. Les recordamos que en el mes de agosto estamos transmitiendo este noticiario cada 2 semanas. Así que hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.